finales del siglo XX, en los últimos años, la verdad es que había una sensación de optimismo generalizado. Los que sois más mayores, ¿acordáis? Nos daba la impresión que después de la aparición de las vacunas tan eficaces que habíamos tenido, las enfermedades infecciosas eran cosas del pasado, que prácticamente las habíamos vencido. Y la verdad es que por allá, por finales del año 80, hubo una situación en la cual prácticamente nos dieron un baño de realidad, que nos han vuelto a dar ahora hace poco. Y es que precisamente aparece una enfermedad extraña, que al principio parecía que era una cosa de unos pequeños colectivos, pero que al final se extiende por todo el mundo y que causa una mortalidad significativa y que genera una situación de auténtico terror en aquella época. Yo recuerdo los primeros casos que generaron una situación que recordaba mucho precisamente también los primeros casos del coronavirus y era distinto. Y en aquella época, es verdad que esta pandemia, la pandemia del SIDA, tuvo un efecto beneficioso, que fue la creación de potentes servicios de enfermedades infecciosas que en aquel momento no existían en los hospitales. Y uno de los servicios potentes que se crean precisamente en este hospital, en el cual se crea entonces el servicio de enfermedades infecciosas, que lo dirigía en aquella época el doctor Santamaría y que dirige actualmente nuestra siguiente ponente, que es Pepa Muñoz. Pepa Muñoz se ha criado, ha nacido en este hospital y prácticamente ha desarrollado toda su vida profesional, desde residente hasta el momento actual en que es jefe de servicio, precisamente en el servicio de enfermedades infecciosas, y es probablemente una de las personas más autorizadas, con mayor conocimiento sobre todo de la pandemia del SIDA, porque realmente ella la sufrió en sus carnes, tuvo que pelearse con todos los servicios, especialmente con el de rayos, recuerdo precisamente, para conseguir atender a sus pacientes, por los cuales peleaba hasta el final, hasta la muerte. Pepa, tú... Soy pequeña y tengo una voz baja y encima llevo una mascarilla, entonces tengo la tendencia al hablar de bajar la voz al final. Si veis que no me oís, por favor, decírmelo. Voy a intentar ceñirme al tiempo, pero no sé si lo voy a conseguir. Primero, gracias a todos por estar aquí a estas horas de la tarde y tan tardías horas. Y gracias a la jefa de estudios por invitar al Servicio de Enfermedades Infecciosas a este importante acto para el Hospital de Basurto. Cuando me hizo la propuesta Arantxa de que participáramos, y lo que me dijo era que tratáramos, que lo que quería que dijéramos era cómo habíamos afrontado en el servicio, dentro de lo que era el hospital, o así lo entendí yo, el SIDA en sus comienzos. Lo primero que hice fue llamar a mi jefe, porque si alguien sabe de eso, fue él, porque lo puso en marcha. Pero él declinó la oferta por cosas personales. Pero me ha estado ayudando con las ideas y luego con sus memorias he hecho el resto. Y ahora ya vamos para allá. Voy a tratar, le he llamado el SIDA a la otra pandemia porque estamos metidos dentro de una pandemia y, como bien ha dicho el doctor del cura, de la otra todavía no hemos salido. Bien, es verdad que no se parece en nada en la actualidad y en nuestro país. Pero la epidemia que yo voy a tratar es la que nos encontramos al comienzo, que es la que afectó a los años 80-90. Y para poder entender eso y el miedo que él ha comentado, tengo que empezar por definir lo que era el SIDA en aquel momento, no lo que es ahora. Como todos sabéis, la infección por el virus del SIDA es una infección que tiene un periodo de incubación muy largo. Son años. Perdón. ¿Qué he hecho? Bueno, tiene un periodo de incubación muy largo, que son entre 5 y 7 años, entre que una persona se infecta y desarrolla la enfermedad. Echa para atrás, por favor. Ahí, ya está. Desarrolla la enfermedad. En aquel momento, cuando hablábamos de esa infección, tenía la maldad, o ese virus tenía la maldad de afectar al sistema inmune y fundamentalmente a la inmunidad celular. Y a medida que va avanzando en el tiempo, hace que esa inmunodepresión haga emerger enfermedades, normalmente complicaciones infecciosas, también algún tumor, pero sobre todo complicaciones infecciosas. Muchas de ellas son infecciones que han vivido con nosotros desde pequeños o desde la juventud, que el sistema inmune las controla, pero que cuando baja la inmunidad celular ya no tiene esa capacidad de control y produce la enfermedad.
Se puede entender muy bien con el ejemplo de la tuberculosis en la población general cuando envejece o cuando pasa alguna otra cosita. Bueno, pues esto es similar, solo que otras enfermedades. He puesto enlistado eso porque ya veis que son muchas y algunas de ellas, algunos de vosotros la habéis leído en los libros, pero no mucho más allá o en las revistas y realmente no las vemos con frecuencia. Se ven en enfermos inmunodeprimidos. Esto me la voy a pasar y voy a saltarme esto. ¿Qué sabíamos en aquel momento de la infección? En el momento que empezamos a tratarlos. Pues sabíamos francamente poco, pero no tan poco. Ya sabéis que se descubrió en el 81, no os digo nada, pero sí me voy a detener en deciros que el SIDA, ese nombre, se puso en el año 82. ¿Sabéis cómo se llamaba antes? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida del homosexual. Tuvieron que pelear los pacientes estadounidenses para conseguir que no apareciera la homosexualidad en el concepto de la propia enfermedad. Bueno, en esa parte de la enfermedad. En 1983 ya se descubre el virus causal. En el 85 tenemos disponible la primera prueba diagnóstica, es decir, que podemos diagnosticar a una persona que tiene la enfermedad pero que no tiene el SIDA, lo cual es muy, muy importante, porque antes solo podíamos diagnosticarlo por las complicaciones. En el año 87, por primera vez, sale al mercado el primer antirretroviral, que es la CPT. Este es un medicamento en el que ya participamos nosotros en el ensayo clínico, que tiene una eficacia temporal, pero la tiene. En el año 1994, por primera vez, se demuestra que la transmisión materno-infantil se puede disminuir utilizando precisamente este antirretroviral, con lo cual ya el primer mundo y el segundo ya no es igual, porque el que lo tiene, la transmisión de la madre al feto baja mucho. Y por último, en el año 1996 se empieza a poner el suelo de lo que conocemos ahora como infección por HIV. Y viene de la mano de un grupo de medicamentos de tratamiento antirretroviral que son los inhibidores de la proteasa. En esa conferencia en Vancouver nos contaron por primera vez que si a un paciente que tenía la infección le ponían un inhibidor de la proteasa más 2 de estos de la familia del retrovir, se podía controlar la infección. Y de hecho se controlaba. Pero había pacientes que habían recibido otros tratamientos previamente que ya tenían resistencia expuesta y que entonces en eso no se podía controlar. Con lo cual necesitamos un tiempo más cuando salieron los inhibidores reforzados, que tenían una barrera genética muy alta, para de verdad conseguir que la infección fuera una infección crónica que hace que los pacientes puedan vivir. Un paciente que se diagnostique ahora posiblemente tenga una supervivencia similar a una persona no infectada, con un pequeño desvío, pero muy pequeñito. En cambio, del SIDA del que yo estoy hablando, cuando le decías al paciente, con esto que era lo que teníamos, que tenía SIDA, le estabas diciendo, te vas a morir entre 6 y 18 meses. Y eso dependía de la enfermedad con la que se debutaba. Si era más precoz en el tiempo, como la tuberculosis, se vivía más tiempo. Si era más tardía en el tiempo, como la infección por citomegalovirus, se vivía menos tiempo. Y también dependía de que tuviéramos o no tuviéramos tratamiento para esas infecciones y poder poner tratamiento y el tratamiento de continuidad para evitar que volvieran a aparecer los brotes, ¿verdad? Alguien ha hablado del hospital con coches, pues aquí están los coches del hospital. La unidad de enfermedades infecciosas se crea en el año 88, dotada con 20 camas en Gandarias, en el pabellón Gandarias, en el primer piso, con la dotación normal de enfermería de una unidad de medicina interna y con 2 facultativos. El doctor Santamaría, que era el jefe, y la doctora Subero, que era una junta recién salida del MIR. Posteriormente nos fuimos incorporando. Me voy a poner
La primera que se incorporó fui yo y me incorporé en abril del 1989 porque el doctor Santamaría tuvo a bien coger una baja laboral. Y entonces, pues allí estábamos Suriño y yo. En el 90 se incorporó el doctor Teira y en el 92 el doctor Baraya, que nos acompaña aquí. Así que este era los médicos que podíamos tratar y que podíamos ver a estos pacientes en este tiempo. En el 1988 se crea también el Plan del SIDA y que nos ayudó muchísimo a todos. Estaba presidido por el doctor Zulaika y fue un sostén enorme a nivel del País Vasco para sacar adelante lo que nos encontramos. Me voy a ir para atrás porque hay una diapositiva que me la he colado. En la pandemia, como decía antes el compañero que ha hablado de la gripe, en la pandemia del SIDA hay muchas epidemias dentro. La nuestra es una epidemia que va ligada a la drogadicción activa. Y como todos sabéis, el País Vasco se ganó la palma dentro del Estado, igual que también ocurrió en el resto del Estado. La epidemia en Estados Unidos fue ligada a la homosexualidad. Los drogadictos no eran bien vistos por la sociedad. No, porque eran gente que no se tenía orden y además para sus dosis correspondientes pues necesitaban delinquir con frecuencia. Con lo cual, muy bien visto no era lo mejor, no era de la gente que te llevabas a casa invitado. Y por otra parte, los homosexuales, que fue como saltó a la prensa más que lo que veíamos nosotros, que veíamos, pero muy poquitos, tampoco eran bien vistos en nuestra sociedad. En aquel momento no se creía eso de que uno es libre para hacer de su capa un sayo o de su cuerpo lo que quiera. No. En aquel momento os recuerdo que hasta el año 78 los homosexuales estaban sometidos a la ley de vagos y maleantes. Entonces, ¿cómo se vio el SIDA en la sociedad? Pues como una cosa terrible que si lo unes a la transmisibilidad de la infección, que el que no quería no sabía cómo se transmitía, que es el temor que podemos tener todos, a unas personas que no eran tenidas en consideración ni bien vistas por parte de la sociedad, se estigmatizó la enfermedad de tal manera que la mayoría de estos pacientes vivieron en absoluta soledad su enfermedad. A lo sumo se lo podían contar al padre, la madre, uno, otro, y nosotros también tuvimos que asistir a muerte sin que el familiar supiera la causa real. Podríamos decir, tiene una neumonía, pero no, es que tiene el SIDA, se está muriendo. Y eran chicos muy jóvenes, eran personas muy jóvenes. Esa estigmatización todavía persiste, en menor medida, pero todavía persiste. Esto era la tecnología de la época. Estos son datos de las memorias de la sesión desde que existe. Cuando hablo del 88, los datos se refieren lógicamente al 87. Cuando hablo del 97, los datos se refieren al 96. Como veis, el número de ingresos creció de una forma brutal en el tiempo. Llegamos a tener prácticamente el mismo número de ingresos que tenemos ahora en la actualidad en enfermedades infecciosas. Pero la estancia media era muy larga. Si veis, hay una parte, yo no me atrevo a decir tanto, pero me parece que una parte primera seguramente tuvo que ver con el aprendizaje de los propios facultativos y personal sanitario de atención a estos pacientes, porque no hubo cambios grandes en ese tiempo en los tratamientos de que disponíamos y, sin embargo, cae la estancia media y se queda en torno a 10 para arriba para abajo a lo largo de los años. Es un ejemplo, no quiero que lo veáis, es un ejemplo de cómo hacía el doctor Santamaría las propuestas, cómo analizaba los problemas que teníamos y cómo hacía sus propuestas para el año siguiente. Entonces, esta es la del 92, se refería a lo que habíamos hecho en el 91 y lo que se proponía en el 91. ¿Qué tipo de enfermos veíamos dentro del hospital? Pues normalmente veíamos pacientes que venían del mundo de la drogadicción, ya fueran drogadictos activos o bien, que eran la mayoría, eran personas que habían tenido contacto con las drogas, que habían rehecho sus vidas
y que de repente se encuentran con que están enfermos, vienen al hospital y les soltamos la bola. También vimos algún que otro homosexual y también vimos personas que eran de transmisión sexual, a través de las transfusiones de los hemoderivados, porque hasta el 85 no se hace cribaje. Estos enfermos, como habéis visto, tenían estancia media muy larga, pero es que eran muy complejos. Eran complejos primero porque nos enfrentábamos a unas complicaciones, la mayoría de ellas infecciosas, que nosotros habíamos leído en los libros, estábamos al día en las revistas, pero no las habíamos diagnosticado previamente. Y al comienzo nos exigían que hubiera aislamiento microbiológico o que hubiera histología, con lo cual nos teníamos que echar mucho tiempo en el diagnóstico. Era un diagnóstico que normalmente exigía pruebas complementarias invasivas y tardábamos en llegar a él. Y luego, cuando ya llegábamos a él, había que poner el tratamiento. Os diré que utilizábamos antibióticos antiguos y que normalmente la regla general, no es para todo, por supuesto, era que lo utilizábamos a mayores dosis que para una persona no inmunodeprimida y en mayor tiempo que una persona no inmunodeprimida. Y la mayor parte de las veces intravenoso, con lo cual se entiende perfectamente qué es lo que ocurre. ¿Con cuántos problemas nos encontramos ahí? Pues nos encontramos con muchos y la habilidad que tuvo el doctor Santamaría fue la de conseguir negociar con todo el mundo y que todo el mundo cooperara a veces con mayor gracia y otro con menos, ¿vale? Entonces, todos los servicios, más tarde, más temprano, terminaron cooperando y todo el mundo echó una mano. Esto no, si no, hubiera sido imposible. Pero voy a señalar a los primeros que empezaron a ayudarnos. Entre ellos está la farmacia del hospital. ¿Por qué digo esto? Porque esos antibióticos viejos que utilizábamos a esas dosis tan altas y esos tiempos tan prolongados, muchas veces estaban fuera de ficha técnica. Eso quiere decir que había que rellenar papeles para que te los dieran. O estaban en extranjeros. Eso quiere decir que hay que rellenar papeles para que te los den. Y siempre cooperaron con nosotros de una forma abierta y sin ningún tipo de nada. Era muy fácil transitar con ellos. Como veréis luego, también os comentaré que contribuyeron a las pautas de metadona que poníamos a los pacientes drogadictos activos. Y el tratamiento antirretroviral, como todos sabéis, solo se da en el hospital, con lo cual desde el primer día ya tenían su cola de gente más agradable y menos agradable en su puerta. Estas personas, respecto a la población general, tenían una carga de enfermedad mental grande. Ya fuera algo que les pasaba antes de la adicción, ya fuera porque la adicción se lo había provocado, desarrollado, facilitado, o ya fuera porque no tenían nada de eso, pero había un médico que le decía, usted tiene SIDA. Y yo tengo 25 años, me dicen que tengo SIDA, me pongo en el tiempo y no es fácil gestionar esto. Y además, con el estigma encima que nadie te podía consolar, porque tú eras contagioso, se pensaba. Entonces, tiramos muy pronto de la hoja de interconsulta de psiquiatría, muy pronto. Y en aquel momento la llevaba, la primera parte la estuvo llevando la doctora Carvajal, que ahora está con nosotros. Y no solo atendía a los pacientes que estaban dentro del hospital, sino que se tuvo que crear una consulta específica para pacientes y familiares que se puso por la tarde más adelante y se peleó por ella. La asistencia social para nosotros era fundamental. Cuando hablo de que estas personas tenían problemas, casi siempre me voy a referir al pequeño grupo de adictos activos, que eran muy ruidosos, que habían deshecho sus lazos familiares y que no tenían dónde salir cuando les dábamos el alta. Entonces, desde el comienzo se hizo la hoja de interconsulta y tuvimos una colaboración muy estrecha con asistencia social. Y allí Fabiola Moreno se batió el cobre como una leona, sacando de donde no había recursos y peleando por nuevos recursos. Os recuerdo que en ese año se abrió Viechea, siendo Íñigo Pombo el diputado de Bienestar Social.
Era la primera casa en el Estado para pacientes con SIDA. Se creó con 10 plazas y al comienzo, y luego cuando las necesidades fueron mayores, se fue ampliando el número de plazas. Al principio, los pacientes que mandábamos ahí, los mandábamos a bien morir, la mayoría de ellos. A algunos no, porque estaban todavía o tenían una tuberculosis que era más fácil de tratar, una neumocistosis que tenía tratamiento. Entonces, iban allí a la parte de la enfermedad con un compromiso, porque firmaban un contrato. Y en ese contrato, una de las cosas que firmaban es: dejo las drogas y me voy a conectar con Proyecto Hombre. Es decir, que se le pedía mucho a pacientes que estaban mal y que eran tan mal vistos. El hospitalización a domicilio fue la descarga mayor para los pacientes estos, que ya no podíamos hacer nada por ellos, que estaban en la parte final de su vida, y ellos nos echaron una mano enorme. Al comienzo de eso y posteriormente a tratamientos, a continuidad de cuidados y lo demás. Y vuelvo ahora a lo que era más famoso en aquel momento de la unidad de enfermedades infecciosas, que era la conflictividad. Esos desagradables que tenéis ahí ingresados. Sí, señora, sí. ¿Cómo la enfrentamos? Pues la enfrentamos con 3 formas. Una, considerar que el paciente era adicto, como se considera ahora, un enfermo, y que hay que tratarlo. Y lo que hicimos fue poner en marcha las pautas de metadona. Bueno, pautas de metadona que al principio fueron otra cosa, pero no me importa. Pautas de metadona, de tal manera que le decíamos al paciente cuánto consume usted y en razón de lo que nos decía que consumía, aplicábamos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y hasta la 7. Con lo cual, algo ya no es lo mismo pasar el mono a pelo que pasarlo con algo de metadona. Mejoraba bastante. Luego esa conflictividad se iba trasladando a las propias personas que atendíamos a los pacientes. Y la manera de enfrentarla fue tirar otra vez de psiquiatría. Esta vez para que nos dieran unos cursos, una preparación para afrontar esta conflictividad. Y la verdad es que nos fue bien, pero no fue suficiente. Y entonces terminamos poniendo, bueno, se terminó poniéndonos nosotros, un guardia, una seguridad 24 horas al día en la sala de enfermedades infecciosas, que todavía sigue. Y la conflictividad, gracias a Dios, ya no. El hospital de día nos fue de una enorme utilidad para el tratamiento de los episodios de las enfermedades, infecciones oportunistas, porque una vez tratábamos el episodio, luego había que continuar con un tratamiento que llamábamos supresivo o profilaxis secundaria. Y algunas de ellas eran orales, las podíamos controlar muy bien en consultas externas, pero otras eran intravenosas. Algunas se ponían una vez a la semana y otras 5 días por semana. Ese es el motivo de este número de intervenciones creciente que hubo en el hospital de día. Como veis, en el año 94 empiezan a bajar cuando sale el fluconazol, que sustituye a una dosis intravenosa, y aparece también el ganciclovir oral. El doctor Santamaría siempre decía: somos una unidad de enfermedades infecciosas, tenemos que ver, además del SIDA, todo lo que... Y efectivamente lo veíamos, aunque estábamos hasta aquí de SIDA. He traído solo esto para que veáis el número creciente de interconsultas que íbamos haciendo ya en esa época. Y atendíamos a pacientes que no tenían SIDA. En las consultas externas nos pasó algo parecido. Cuando se creó la unidad, se dotó de 2 días de consultas externas. Antes del año ya teníamos 5 días de consultas externas y posteriormente terminamos con 7 días. Pero, como veis, la curva era ascendente y lo que se pensó es cómo poder aliviar esto. Y se creó la enfermera referente, que a todos nos suena ahora, pero en aquel momento no sonaba tanto. Y esta persona se encargaba de la atención sanitaria, de la educación sanitaria de los pacientes. Era muy importante tratar de evitar cortar la transmisión, y eso era algo que continuamente se repetía en cada consulta. Y además se encargó de todas las recetas que en aquel momento hacíamos de AZT o de cualquiera de los otros que eran tratamientos eficaces solo parcialmente y por un tiempo, porque luego ya
dejaban de ser eficaces. Este número de consultas que hay aquí no están sumadas a las consultas médicas. Están hechas, pero no están sumadas, son distintas. ¿Qué buscamos para ayudarnos también en esto? Como en aquella época los recursos eran que podíamos dar a los pacientes eran tan precarios y empezamos a ver que la mayoría de los nuevos que nos venían eran HIV, pero que no tenían SIDA o que no tenían enfermedad grave, intentamos que se quedaran en sus médicos de cabecera. Y entonces se creó un programa de formación para médicos de cabecera y enfermería, en el cual se estuvo impartiendo, ellos pasaban con nosotros las salas, venían también a consulta y aprendieron a manejar a estos pacientes y derivarlo a nosotros solo en la parte cuando ya estaban enfermos. Y eso nos desahogó mucho desde el año 94 en adelante. Y en el año 92 se jerarquizó la consulta de infecciones de transmisión sexual del servicio y atendían no solo las infecciones tradicionales de transmisión sexual, sino que aprendieron a manejar el HIV y fue la primera consulta y la única consulta en todo el estado a fecha de hoy que ha puesto tratamiento antirretroviral fuera de un hospital. Y se convirtió, de hecho, cuando ya tuvieron que volver los pacientes, en el ambulatorio, en ese aspecto, para el paciente con HIV, para poder controlar el HIV. Ahora mismo forma parte del servicio y es una consulta en crecimiento porque está en crecimiento las infecciones de transmisión sexual. Como era una enfermedad transmisible, había que ayudar a difundir los mecanismos de transmisión, qué se podía hacer para evitarlo. Como veis aquí casi todo es el preservativo en aquella época y los intercambios de jeringuillas, los programas de metadona para que el paciente dejara de consumir. Establecimos alianzas con todas las asociaciones de pacientes y con Proyecto Hombre y Etorquincha, que eran solo de deshabituación. Seguimos investigando, seguimos publicando y esto no lo voy a poner, pero me lo voy a permitir. Esta enfermedad sigue estando activa. En el 2020, ONU-SIDA dice que hay 1,5 millones de nuevas personas infectadas y que se mueren por SIDA, igual que nuestro SIDA de los años 80 y 90, 680.000 es la estimación. Esto no se reparte por igual en el mundo, lógicamente. A nosotros ya nos toca muy poco. Y esta es la mortalidad acumulada a lo largo de los años. Y gracias al doctor Santamaría y a todos los compañeros que nos han acompañado a lo largo del tiempo para tratar a estos pacientes. En una foto no caben. Bueno, y nos queda la pandemia que todos hemos vivido en estos últimos años. Es la última. Os habréis dado cuenta de que muchas de las cosas que nos han contado se han repetido a lo largo del tiempo. La verdad es que la historia tiende a repetirse a veces con la nueva pandemia. Para hablar de ella, aunque probablemente la mayor parte de vosotros sabéis de qué va el tema y os sonará poco, tenemos aquí los jefes de servicio de dos de los servicios que han tenido que estar en las trincheras, en primera línea, precisamente peleando con ellos, que son los servicios de salud laboral, en cuyo representación viene la doctora Ana Collazos, que es su jefa de servicio, y el servicio de medicina preventiva, que está representado por su jefe de servicios, el doctor Jorge Tabodas. El servicio de medicina preventiva es el último servicio que se ha incorporado a los servicios del hospital. No hace tanto tiempo este hospital incorporaba nuevos servicios en vez de desmantelarlos. Y bueno, pues ellos nos van a hablar precisamente de la última pandemia y para lo que queráis, aquí tenéis vuestro micrófono. Arratsaldeon, bueno, como estamos fuera de tiempo, creo que nos podemos extender hasta mañana, por la mañana. No. Bien, en primer lugar, agradecer a la doctora Fernández Rivas y a María Jesús Martín y a todo el comité organizador pues, su invitación para poder enseñaros, brevemente
el impacto que la pandemia que estamos viviendo, que todavía estamos viviendo y en la que seguimos inmersos, ha tenido en nuestra organización. Y sobre todo me voy a centrar yo en la parte hospitalaria. Nos hemos centrado igual porque es lo que mejor conocemos o lo que mejor conozco y me parecía que era más acertado hablar de algo que, bueno, pues que tenemos más conocimiento de causa. Como antes el doctor Del Cura ha comentado que la pandemia del SIDA trajo la creación del servicio de enfermedades infecciosas. Parece ser que esta pandemia también ha traído la creación de otro servicio. Parece que todas las desgracias vienen, no sé si con más desgracias o... Vale, muy bien. Pues yo para empezar, hemos titulado a esta exposición la penúltima pandemia porque estamos seguros de que no va a ser la última. No va a ser la última en este siglo, desde luego, no va a ser la última en los años venideros. Tendremos que ir acostumbrándonos a vivir con esta serie con estas circunstancias, a pesar de que yo creo, no, vamos a escuchar. Es una frase que hemos escuchado todo el tiempo, la llevamos más de un año escuchando. Es una frase que cada vez que la escuchamos decimos, es verdad. Cada vez la hemos dicho todos, la habéis dicho vosotros, la he dicho yo, políticos, médicos, científicos, y cada vez que la dicen decimos, es verdad. Nosotros no, es verdad. Te empiezas a entender y dicen la frase que es verdad. Es la de, la habéis dicho, la hemos dicho todos, es la de, es que nadie estaba preparado para esto. Esa frase. La hemos dicho todos vosotros, yo, médicos, científicos, es que nadie estaba preparado para esto. Dices, ya, es que nadie estaba preparado para esto. Entonces, es que nadie estaba preparado para esto. Ya, nadie estaba preparado para esto. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿y si nadie estaba preparado para esto, para qué cojones estábamos preparados? Bueno, se puede decir más alto, ¿no? Pero más claro, imposible. ¿Para qué estábamos preparados? Bueno, pues, siguiente. Lo cierto es que estábamos preparados para las epidemias, o pensábamos que estábamos preparados para epidemias mundiales y para incluso pandemias. En el siglo XXI habíamos comenzado este siglo prácticamente con una infección también por un coronavirus, el SARS, con una afectación bastante importante, pero que al final se circunscribió solo a unos países asiáticos, aunque hubo algún brote en otros países. Lo cierto es que la OMS han pasado muy rápido las diapositivas, ya lo sé, pero es que la OMS estaba preocupada por la aparición de un virus respiratorio que combinara la mortalidad que se había detectado en el virus de la gripe aviar del año 2004, que prácticamente tenía una mortalidad del 50%, o era un poco mayor, que se combinara con un virus con una capacidad de transmisión como otros virus de la gripe, como luego fue el virus de la gripe A, al principio llamada gripe porcina. Lo cierto es que a medida que iban apareciendo esas diferentes amenazas, la comunidad internacional y nosotros también, nosotros quiere decir nuestra propia organización, la OSI Bilbao Basurto, y en Osakidetza y en el Departamento de Salud, se iban preparando planes de contingencia y programas para poder abordar estas crisis sanitarias. De hecho, en el 2014 se creó un consejo para abordar la crisis provocada por el virus del ébola, en el que se reunieron a una serie de profesionales de diferentes organizaciones para proponer los planes de atención en el caso de que hubiera una hipotética transmisión de este virus en nuestra comunidad. Esto se consolidó después con la aparición a raíz de la aparición de otra epidemia de este tipo, que fue el Zika, el problema del Zika. Se configuró el Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes, del cual, que por cierto, de los creo 14 miembros que forman parte o formamos parte, 5 somos de esta organización. Es curioso, pero es así. Entonces, una vez que se conformó este consejo asesor, una de las primeras, aparte de abordar en aquel momento el problema puntual del Zika, se elaboró un documento para poder abordar cualquier crisis de una enfermedad emergente que pudiera surgir. Y la verdad es que estábamos redactando ese documento y creo que era un documento que estaba bastante bien fundamentado. Pero hay una cosa que evidentemente
pensamos que no iba a ocurrir. Pensamos que, y esto puedo citar en este caso a Fernando Simón, que dijo estas mismas palabras, no estábamos preparados realmente para una epidemia de la magnitud y de la gravedad que ha tenido esta epidemia. Pensamos que lo podríamos controlar. De hecho, la primera alerta que el CAES emite es en el 7 de enero del 2020, hablando de que se han detectado 44 casos de neumonías de una etiología desconocida en una provincia de China, en una ciudad, en Wuhan, asociadas aparentemente a un mercado húmedo, en el que se habla de un posible virus que todavía no se ha identificado. Lo cierto es que la secuencia genética del virus se publicó y se identificó el 9 de enero, lo cual es bastante pronto. A partir de ahí, bueno, pues como veis, la evolución de la enfermedad fue, la verdad es que bastante, diríamos, bastante rápida. He puesto ahí unas fechas significativas, ¿no? El 7 de enero, la primera alerta sanitaria. El 13 de enero ya se empieza a definir el cuadro clínico que se está produciendo este tipo de neumonías y en el que se empieza, ya se sabe que está producido por un coronavirus. El 24 de enero tuvimos la primera reunión del Consejo de Enfermedades Emergentes Infecciosas de Euskadi para abordar este tema precisamente. El 23 de enero, no está puesto ahí, el 23 de enero China anunció que cerraba una ciudad de 80 millones de habitantes y que iba a construir un hospital de 1000 camas en 10 días. La verdad es que eso nos tendría que haber dado alguna pista de la gravedad del tema. Pero bueno, se elaboró el primer protocolo de vigilancia epidemiológica el 28 de enero. El primer caso que se describe en Europa fue el 11 de febrero y a partir de ahí ya está ya todos los casos que luego aparecieron, sobre todo en el primer momento en Italia. Las primeras sospechas de casos de coronavirus se declararon el 23 de febrero y el 28 de febrero se declararon los primeros casos en Euskadi, que empezaron en el hospital, bueno, en la OSI Araba, como recordaréis, asociados a un funeral, etc. Y luego viene el 3 de marzo. ¿Por qué destaco el 3 de marzo? Bueno, nosotros en todo este periodo, en estos 3 meses, o mejor dicho, 2 meses, porque el 24 de enero es cuando, y el 28 de enero, como habéis visto, es cuando se publica el primer protocolo de vigilancia. En esos prácticamente, ¿qué he dicho? 2 meses, no, realmente en un mes es cuando se empiezan a proponer, a pedir a las organizaciones que vayan elaborando sus planes de contingencia por lo que pudiera pasar. El 7 de enero, no lo he puesto ahí porque además es un documento que en teoría es confidencial, se habla de que probablemente no vaya a haber ningún caso bueno, hasta hubo declaraciones públicas tanto por Fernando Simón como por las autoridades del momento, diciendo que la probabilidad de que hubiera casos en España era prácticamente nula. Aún así, nosotros, bueno, se encomendó a las organizaciones que fueran haciendo sus protocolos asistenciales y sus planes de contingencia y, bueno, en la OSI Bilbao Basurto también se fueron elaborando estos planes de contingencia. La cuestión, nadie pensaba que esto iba a pasar, nunca pensábamos que algo así parecido nos iba a pasar y es que además nos pasaron varias cosas. Hago ahora un flashback. A nosotros concretamente nos pasó en el Hospital de Basurto que el 30 de diciembre, la noche del 30 al 31 de diciembre del año 2019, se quemó la tercera planta de Urtubay, del laboratorio, con lo cual la sección de donde se hacían las PCRs quedó inutilizada y nos quedamos sin la posibilidad de tener esta herramienta diagnóstica. Y esto es bastante relevante porque en un primer momento la definición de caso y de hecho ha sido una epidemia que en ese sentido prácticamente desde el primer momento la definición de caso venía por una prueba de laboratorio, entre otras cosas, pero sobre todo la confirmación era que tuviera una prueba de laboratorio positiva. Y esto al principio fue también bastante polémico porque por un lado había una limitación al acceso porque había pocos reactivos para poder hacer estas pruebas y encima nosotros teníamos un plus, es que ni siquiera lo podíamos hacer en nuestra propia organización. Bueno, la historia es así. No sé si se lee bien ahí, aquí,
donde pone eso, de caso confirmado, el caso que cumple el criterio de laboratorio. Bueno, pues el primer caso que detectamos en el hospital de Basurto, que es en realidad es el segundo caso de la OSI, es el primer caso del hospital de Basurto, es un caso especial. Y ahora, como salgo yo ahí en la ventanita, no sé, una cosa relevante. Y es que... Ah, bueno. Ay, sí, eso no... Vale. Pues igual sí, así no me veo yo tampoco. Bueno, apareció, o el día 3 de marzo es cuando se detecta, y es un paciente que ingresa el día 21 de febrero y es un varón de 46 años que vive en la calle, un poco el perfil del paciente, de las personas que nos comentaba antes Pepa, que ingresa por una descompensación cirrótica con fiebre, con ascitis y un derrame pleural. Estaba de líquido hasta arriba. La cuestión es que cuando se vacía ese derrame pleural se ve que debajo hay una neumonía, pero esa neumonía se diagnostica 7 días más tarde, el día 28 de febrero. Y aquí hay un dato relevante que no lo he puesto, pero bueno, se está grabando, entonces, bueno, a este paciente se le pidió en varias ocasiones realizar una prueba diagnóstica para descartar que fuera realmente coronavirus, que fuera COVID, y se denegó porque no cumplía los criterios de caso probable, porque ni era una persona que había estado en Wuhan, ni había ido a Milán, ni había estado en contacto con personas que podrían haber estado en esos entornos, y tampoco había debutado con un cuadro de clínica respiratoria. Aún así, después, como tenía una neumonía y no había otra explicación posible, se terminó haciendo una prueba y da la casualidad de que la primera PCR que se le hace da un valor indeterminado. En este caso, el clínico no se quedó contento, siguió insistiendo y al final apareció el positivo. Yo creo que de este primer caso, creo que sí aprendimos algunas cosas y está, bueno, bien resaltarlo, y es que los casos puede que no sean casos, puede que no cumplan la definición de casos. Había un factor limitante en las pruebas diagnósticas y en aquel momento se generó bastante, bueno, vamos a decir, iba a decir angustia, pero bueno, fue bastante problemático. Y también nos pasaba otra cosa, que luego lo vamos a ver en una de las diapositivas, y es que no teníamos información de lo que estaba pasando en la comunidad. No había una estimación de cuál era la incidencia. Luego nos hemos hartado a ver las curvas de incidencia acumulada de lo que estaba pasando en la comunidad, pero en aquel momento ni siquiera teníamos una estimación, no sabíamos la magnitud del problema, no nos podíamos hacer una idea. Y a pesar de, bueno, son unos días bastante justos, pero podría ser posible, cabe la hipótesis de que hubiera habido una transmisión incluso intrahospitalaria del COVID. La noche o la tarde que se detectó este primer caso se formó un pequeño gabinete de crisis y como de todas las cosas malas salen a veces cosas buenas, pues ese pequeño gabinete de crisis que bueno, creo que fue un equipo multidisciplinar que funcionó de manera coordinada y que funcionó muy bien, permitió pues, bueno, una rápida identificación de los contactos, permitió también de los contactos de tanto de pacientes como de profesionales y la instauración de una serie de medidas de emergencia. Eso luego a la larga terminó derivando en una de las herramientas que yo creo que me gustaría destacar de esta charla, que es la creación del Comité COVID, donde participaban profesionales de muchas especialidades y de muchos estamentos para poder abordar esta crisis. Y como pocas veces se puede poner un relato entero en una diapositiva, aquí está este microrrelato conocidísimo de Augusto Monterroso, en el que yo lo parafraseo y digo que cuando despertamos el dinosaurio ya estaba aquí y no lo sabíamos. Y entonces el COVID-19, voy a poner muy pocas gráficas para que se vea bien el impacto de lo que supuso, ¿no? O espero poder reflejarlo bien. Como veis, en la gráfica de arriba es la asistencia a la afluencia o las urgencias atendidas desde el 10 de marzo del 2020 hasta prácticamente el 31 de marzo de este año. Como veis, en un primer momento descendieron el número total de urgencias atendidas, hubo, entre comillas, una epidemia de salud, pero realmente la mayoría, o no la mayoría, pero muchas de las urgencias que se atendían eran COVID. Se ha quedado no me había fijado.
eran COVID, llegando a suponer el 50% de las urgencias que se atendieron en el final de marzo y principios de abril del 2020. Esto tuvo su traducción también en la parte hospitalaria y sobre todo en la parte de la atención de cuidados críticos, llegando a tener en esas fechas también el 50% de los pacientes que estaban ingresados en ese momento eran pacientes COVID, con todo lo que eso supone, que luego yo creo que lo destacará más Ana con el tema de la implicación que tenía sobre los profesionales. Esto a su vez hacía que se tuvieran que dejar de hacer otras cosas, eso ya lo conocéis todos, ¿no? Pero yo creo que el dato más evidente es, por ejemplo, cómo pasamos de tener aproximadamente unos 20 quirófanos de mañana diarios a solo 2 quirófanos de mañana. Y aquí agradezco al doctor Unda, que fue el que le tocó organizar todo eso, porque yo caí en combate como los de las trincheras de los... Sí, dame. Yo creo que me gustaría mostraros esta gráfica en la que quiero expresar cómo realmente el hospital se colapsó con esta... Bueno, se colapsó, igual no es la palabra adecuada, porque no, la verdad es que se siguió dando asistencia y se sacaron los recursos de donde no había, pero como decíamos, le tuvimos que dar la vuelta al hospital como si fuera un calcetín para poder dar esta asistencia y dedicar todos los recursos, al extremo de que si calculáramos sobre las camas que habitualmente tenemos en cuidados críticos, llegamos a estar en aquel momento en un 300% de ocupación. Esas camas salieron de un montón de sitios y hubo que equipar esas camas, porque no solo, y dotarlas con personas para poder atenderlas, que es lo realmente complicado. El problema es que estuvimos por encima del 100% de ocupación, lo cual es una barbaridad en la primera ola, pero como veis, esto se ha ido repitiendo a lo largo de las olas. Bueno, ahí lo dejo, en algún momento. Esta curva refleja la incidencia acumulada a 14 días en la comunidad. Como veis, en la primera parte de la gráfica, de marzo a mayo, no tenemos datos de lo que estaba pasando en la comunidad. Tenemos ahora las estimaciones. Según esas estimaciones, bueno, según una estimación que yo he hecho, vamos, tampoco, yo creo que andaríamos en torno a unos 2.000 casos por 100.000 habitantes, es decir, que estarían en esta línea, por este lado de aquí, en esa primera ola, ¿no? Y bueno, hemos visto las siguientes olas, que ahora, como veréis, va a haber una peculiaridad. ¿Por qué sale esta ventanita? Bueno, da igual. Vale. Bueno, como veis, yo no sé qué he hecho. Bueno, da igual. Termino enseguida. Como veis, yo hablo de 7 olas, porque si yo cuento la primera, la que no tenemos datos en el esto, pero luego vamos contando, esta sería la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y esta es la séptima. En la primera ola, y estos son datos de los ingresos de las estancias que se producen dentro de este hospital y también de los muertos que se producen, de los fallecimientos que se producen dentro del hospital. ¿Vale? No son fallecidos de COVID, sino son las altas que se dan por fallecimiento. En la primera ola estaríamos hablando de que se produjeron 934 ingresos, 84 ingresos en unidades de críticos, con esa estancia, esto es la estancia media total, y 105 fallecidos. La estancia media ha ido disminuyendo en las siguientes olas y también ha ido disminuyendo en general el número de ingresos y el número de pacientes que están en unidades que requieren estar en una unidad de críticos. Pero, hombre, he subrayado ahí, he encuadrado esas dos cosas. No, de momento no quiero sacar ninguna conclusión, no sacamos ninguna conclusión, pero como veis, en las fases del invierno, en las olas que se producen en el invierno, pues no es sorprendente que de repente tengamos una ocupación o un aumento de ingresos en las unidades de críticos, incluso un aumento de la mortalidad.
No quiero decir con esto que vaya a ser otro virus estacional, pero probablemente esté relacionado también un poco con lo que nos decía el doctor Erkoreka, de que estemos ante un cambio también de paradigma y de que se estén asociando otra serie de virus que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, como os comentaba, el primer caso que detectamos nos enseñó algunas lecciones y otra de esas lecciones hipótesis era que a lo mejor este virus se podía transmitir dentro del ámbito hospitalario, como cualquier otro virus, como cualquier otro microorganismo en el que generalmente se instauran medidas de control para evitar esa transmisión. Y a nosotros nos ocurrió que, perdón, voy para atrás, que en este momento de felicidad que estábamos viviendo en la comunidad, de que después de haber venido de un confinamiento muy estricto y que aparentemente se había podido controlar, teniendo en cuenta que no existía la vacuna en ese momento ni nada, a nosotros en ese momento pues, nos apareció un brote de una entidad bastante importante, llegando a tener hasta 54 personas asociadas a ese brote. A partir de ahí se incrementó la vigilancia como un elemento, la vigilancia a través de los cribados periódicos a los pacientes que estaban ingresados como un elemento vamos a decir, de detección, bueno, vamos a decirlo como un elemento de detección precoz para poder instaurar las medidas necesarias lo antes posible. A partir de ahí hemos tenido estos brotes que veis aquí reflejados. Destaco el primero que tuvimos, que como veis es el que afectó a un montón de personas. Otro que tuvimos a principios del año 2020 en Ampuero, que además tuvo una distribución rapidísima, en muy pocos días afectó a prácticamente el 100% de los pacientes que estaban ingresados en la planta. Y luego hemos tenido otro gran brote en Revilla II y Revilla IV, que luego, otra de las cosas asociadas a las técnicas diagnósticas, que es una evolución importante y que nos puede permitir también, que puede ser una herramienta muy útil, es que detectamos, o mejor dicho, en este caso el laboratorio de microbiología detectó que se trataba del mismo clon que estaba implicado, porque tenían el mismo genoma. Bien. Entonces, me gustaría finalizar. He puesto números para un poco que tuvierais una imagen del impacto que ha supuesto el COVID en el hospital, se me ha pasado, en el hospital de Basurto sobre todo. Lo importante, además de los números, son las personas, eso está claro. Entonces, aparte de la carga asistencial que ha supuesto para todas las personas que han estado implicadas directamente en la asistencia, también desde la parte de medicina preventiva, antes conocido como la unidad de control de infección, ha supuesto también una carga de trabajo importante y una dedicación muy importante a este tema. Centramos para poder controlar lo que es la infección o la diseminación de este microorganismo dentro del ámbito hospitalario, pues en los 3 pilares básicos que generalmente en los que nos centramos en medicina preventiva, que es la vigilancia, la prevención y el control. Destaco ahí algunas cosas, ¿no? En la vigilancia, los cribados sistemáticos. Nosotros introdujimos en esta organización más periodicidad que en otras organizaciones y yo creo que nos funcionó iba a decir bastante bien. En la prevención, pues hubo que diseñar circuitos asistenciales, sectorizar zonas, crear zonas COVID, revisar, repasar los protocolos de limpieza y desinfección. Y en la parte del control, como os comentaba, yo creo que fue muy destacable la creación de ese comité COVID que permitió de una manera multidisciplinar poder gestionar todo esto teniendo la visión desde todos los puntos de vista. Y nada, he puesto ahí los nombres que igual no me lo perdonan en la vida, pero sí me gustaría agradecerles el trabajo a todos ellos, a la doctora Figueroa, Aide Arias, Itziar Atutxa, Maite Azcorra, Marisol Ortega, María Bahía y Vicente Galán, que son las profesionales del
servicio de medicina preventiva. Y yo, mi parte, ya he terminado y le cedo la palabra a Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. También agradecer a la organización el poder estar aquí. La verdad es que cuando Jorge y yo nos planteamos cómo íbamos a hacer esto, no sabíamos si tú y yo y tú. Entonces, bueno, hemos intentado que la ponencia lleve una línea argumental y como habíamos dicho que no estábamos preparados para nada, pero es verdad que para algo nos estábamos preparando, ¿no? 5 de los miembros formamos parte del Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes y el 24 de enero en esa reunión peleamos mucho porque no nos volviera a tocar el premio gordo. En el 2014 nos había tocado ser hospital de referencia de ébola. Nos tocó vivir aquella época pues, con mucho esfuerzo, a pesar de que aquello no llegó a mucho, pero para Navegantes seguimos siendo el hospital de referencia de ébola. Nunca se dijo que hemos dejado de serlo. Entonces, bueno, apoyados en que no teníamos laboratorio, que era verdad porque se nos había quemado, nos volvimos el 24 de enero como diciendo, ¡uf! Menos mal, esta vez hemos librado. Pero nos empezamos a preparar. ¿Para qué nos preparamos? Pues nos preparamos para lo que nos habían dicho que nos teníamos que preparar. Había 3 hospitales de referencia que eran Donosti, Txagorritxu y Cruces. Y a nosotros nos tocaba preparar el hospital en sus urgencias, es decir, urgencias generales, urgencias de pediatría, urgencias ginecológicas, la atención primaria, porque era la puerta de diagnóstico de casos y fundamentalmente nos centramos en esos grupos, de tal manera que ya el 13 de febrero, cuando aquí todavía no se había llegado prácticamente a nada, hicimos la primera sesión informativa, teníamos grabado ya un vídeo casero hecho por las enfermeras de nuestra unidad de colocación y retirada de EPIs, que fue el primero que se puso en toda la red cuando esto estalló. Empezamos a revisar los protocolos, de hecho todos los servicios que estaban en la urgencia nos pasaron sus protocolos para ver un poco cómo hacíamos los circuitos, revisamos los protocolos de limpieza y empezamos a formar, a preparar un cartel con cómo se ponían y cómo se quitaban los EPIs y a grabar el vídeo para dejarle a todo el mundo preparado. De hecho, tuvimos el primer brote que no diagnosticamos, que fue en un centro de salud, cuando los profesionales de esa unidad de atención primaria se estaban entrenando en la colocación y retirada de EPIs, porque como no teníamos tantos EPIs, compartieron la mascarilla y se nos cayó casi un centro de salud entero. Sí que desde el desconocimiento de la enfermedad veíamos que se iban infectando y luego mucho después, pensando cuál había podido ser la fuente de contagio, llegamos a esa conclusión. Vale, esa era la fase prepandémica, pero el 1 de marzo ya han aparecido los primeros casos, no solo en los gitanos en el funeral famoso de Araba, sino que también en la medicina interna de Araba, y nos reúne la consejera de salud en ese momento a todos los equipos directivos, gerentes, dirección médica, dirección de enfermería, es decir, a todos los asistenciales, y a los responsables de las unidades básicas de prevención y nos dice, esto va a ser una afectación global, todos los hospitales de agudos pasáis a ser hospitales que atienden casos. Con lo cual, eso es un domingo, el mismo domingo nos reunimos aquí en el hospital y empezamos con la adopción de las primeras medidas. Medidas de control de enfermedades profesionales, dictamos para que ese lunes ya salga, pues eso de que si estás con fiebre o con síntomas respiratorios no vengas a trabajar, se suspenden las reuniones presenciales y en grupos, se cierra la biblioteca, se cierra la cafetería y se cierran los comedores. Esto va tan rápido que el 17 de marzo ya se cierra toda la actividad asistencial ordinaria. Como dice Jorge, el primer caso que tenemos dentro es el 3 de marzo. Los casos tienen la mala costumbre de salir positivos entre las 7 de la tarde y las 10 de la noche y a las 10 de la noche ese equipo que acabamos constituyendo
Pues acabamos viniendo al hospital corriendo y entre las 10 de la noche y la 1 o las 2 de la madrugada se va contactando con todos los contactos para que al día siguiente se puedan hacer la PCR. Reforzamos todas las medidas de higiene de manos y de la tos y todas las de limpieza de superficies, que era un poco lo que había, la información que teníamos en ese momento. Se van visitando los lugares de trabajo para ir estableciendo los circuitos de limpio y sucio. Ya teníamos el de urgencias, ya teníamos el de las urgencias ginecológicas, ya estaba visto el de la pediatría, porque eso estaba hecho antes, pero no íbamos a ser una unidad de hospitalización. Entonces hay que pasar por enfermedades infecciosas, hay que pasar por la reanimación, bueno, hay que ir siguiendo haciendo esto y nos enfrentamos a una publicación continua de recomendaciones. El volumen de documentación que manejamos en marzo es ingente. Además, retomamos las sesiones formativas e informativas a las profesionales y visitas a todos los lugares de trabajo donde aparece un positivo. Creo que recordar que el primero fue en trauma, ¿verdad, Jorge? Vale. Bueno, pues nos fueron saliendo por todos los pabellones del hospital y cada vez que en el pabellón había un positivo había que hacer frente pues, al miedo de los profesionales que habían atendido a ese paciente, a los nervios de no me lo quiero llevar a casa aunque yo esté infectado, y entonces lo que hacíamos es ese mismo día que salía el positivo, nos presentábamos en el pabellón, íbamos contando, bueno, esto ha pasado, os vamos a pedir pruebas, vigilad síntomas. Bueno, el mes de marzo fue un mes muy convulso, de tal manera que teníamos que hacer los estudios de contactos de aquellos que se habían tenido un positivo dentro, pero también de todos aquellos profesionales sintomáticos o de los que habían dado positivos. Eran épocas muy complicadas, de mucho miedo, de mucho nervio. Y desde luego, bueno, había que gestionar el miedo de los profesionales intentando al mismo tiempo poder seguir manteniendo la actividad asistencial y dejando en casa solo a los que creíamos que se tenían que quedar. Nos toca gestionar las pruebas diagnósticas de infección y además, como la prevención de riesgos laborales está sujeta al control de los representantes de los trabajadores, pues tuvimos que hacer reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Muchas, en el año 2020 llegamos a tener 13 con nuestros representantes de los trabajadores y además con las subcontratas. Nos tuvimos que rejuntar con Garbialdi, nos tuvimos que juntar con la empresa de seguridad, o sea, había que irles dando este tipo de información. Porque tengáis un poco datos, abajo veis la curva de los protocolos que manejamos, porque además a mí me daba mucho miedo todos los cambios de criterio y que en un determinado momento tomáramos alguna decisión distinta a lo que ponía el protocolo, con lo cual los fui guardando todos por si acaso, por si luego nos denunciaban porque habíamos hecho mal, yo qué sé qué. O sea, la prevención de riesgos laborales está muchas veces denunciada y también en este momento pues, nos han denunciado. Si veis lo que es el año 20, hay 137 protocolos, 95 del Ministerio de Sanidad y documentación, sobre documentación COVID. Afortunadamente en el 21 y en el 22 vamos a menos. Pero en marzo y en abril suman más de 100. Estábamos todos los días pendientes de la página web del Ministerio, viendo si colgaban algo nuevo, viendo qué decían, no entendiendo, hubo un protocolo que de la mañana a la tarde cambió. Y hacía referencia al aislamiento y al alta de los profesionales sanitarios. Por daros un volumen, o sea, un dato del volumen de los profesionales que hemos llegado a atender entre los que estaban en seguimiento por síntomas, los que estaban en seguimiento por contactos, los que estaban asociados a brote y los que fueron positivos, en el año 2020 atendimos a 9.840 personas. Algunos hasta 20 veces, porque no tenemos esa plantilla. Y hay que tener en cuenta que en el año 2020 fuimos la única OSI que hizo 2 cribados enteros a toda su plantilla. Por el brote inicial que tuvimos, arrancamos con un primer cribado y luego tuvimos el segundo cribado, que fue el que se acordó con los representantes de los trabajadores, y mes y pico después hicimos el segundo.
En el año 2022, y sí me interesa daros este dato, porque si veis los positivos del 2022 ya son 1.160, teniendo en cuenta que estas cifras son a marzo del 22. Es decir, de enero a marzo del 22 tenemos más infectados que en el 20 y que en el 21. Es verdad que afortunadamente el virus ha cambiado. Esta es la incidencia acumulada en los profesionales de la OSI Bilbao Basurto a 7 y a 14 días durante todo el devenir de la pandemia. Tenemos datos porque todo lo que fuimos viendo lo fuimos... y quiero centrarme, a ver si va el cursor. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, que está aquí. Vale, estaba yo en el ratón. Estos picos, que los vamos a ver mejor aquí. Esta es la comparación con lo que era la incidencia acumulada en Euskadi, en Vizcaya y en la nuestra. Si veis aquí, en marzo, entre marzo y junio, no tenemos información de la comunidad. A partir de marzo-junio, yo pierdo el curso aquí. En esta época, desde noviembre del 20 hasta febrero del 21, es la época que se asocia a los brotes y estamos muy por encima de lo que es la incidencia en la comunidad. Y en cambio, a partir del mes de marzo, aquí, a partir del mes de abril, estamos muy por debajo y coincide esas fechas con la campaña de vacunación de profesionales. Para ese momento ya están todos los profesionales vacunados, con lo cual ahí se aplana. Luego llega la variante Omicron y nos estropea un poco el negocio. Estos son los infectados por categoría profesional y vuelvo a decir lo mismo. Tened en cuenta que los datos del 22 solo recogen 3 meses de evolución. Por categorías profesionales, pues bueno, los mires en noviembre, diciembre y luego con la llegada de la Omicron se llevan la palma y el resto de profesionales pues más o menos llevamos una evolución similar. ¿Qué más tuvimos que gestionar en la pandemia? Pues lo más duro de gestionar fue el tema de los EPIs. Sabéis que nos enfrentamos a un desabastecimiento mundial. Habíamos encargado pedidos, pero pensando que no nos iba a tocar estar tan en el ojo del huracán ya en febrero, que no nos llegaron a entregar y tuvimos que tirar de lo que teníamos, con el matiz de que inventariadas las mascarillas en enero del 2020 y revisadas las que había en marzo del 2020, habíamos bajado el 50% de nuestro stock. Eso hizo que se escribiera una nota de que si a alguien se le veía llevándose mascarillas a casa, se adoptarían las medidas que se consideraran. Bueno, Madrid centralizó la compra de EPIs, que era desde donde se distribuían, y Osakidetza lo centralizó en Boroa, que era desde donde nos las traían. La verdad es que tuvimos que sobrevivir con lo que nos iba llegando en un momento en que había mucha incertidumbre y que es verdad que los 3 hospitales grandes que ya habían sido designados habían hecho un stock más importante que lo que podíamos tener nosotros. De ahí que tuviéramos que establecer una necesidad de uso racional, sobre todo las mascarillas P2 y P3, que eran las grandes desconocidas, no se habían utilizado prácticamente. Y en cambio, en ese momento, todo el mundo exigía que les pusiéramos una P2 o una P3 para atender. Se tuvieron que comprar pantallas faciales, incluso hubo profesionales que las compraron ellos de motu propio porque no estaban en el mercado y las encontraban en Amazon, o sea, estas cosas que pasan en este mercado global. Perdonad. Que luego se trasladaba el gasto a la dirección de la OSI y se abonaba, pero nosotros no podíamos. Pásame, por favor. Tuvimos además una crisis con las mascarillas FFP2, las Garry Galaxy que nos había sortido Madrid y que
que nos había surtido Madrid y que no cumplían los requisitos, no se infectó nadie por el uso de esas mascarillas. Tuvimos que aprender a reciclar las batas impermeables porque no había, y entonces establecimos un protocolo de limpieza y desinfección para poder lavarlas y mantenerlas en uso. Evidentemente las que estaban deterioradas se tiraban, pero había muchas batas impermeables que se podían utilizar, y entre eso o fabricar con tela impermeable, pues nos parecía que era más razonable manejar esto. Y finalmente en junio acabamos en la Inspección de Trabajo y en el juzgado, que nos demandaron por ausencia de medidas de prevención. El siguiente gran reto de la campaña de la COVID fue gestionar la campaña de vacunación. La campaña de vacunación empieza a ser voluntaria y preguntamos a los profesionales que se quieren vacunar, y en diciembre teníamos menos de 3.000 personas dispuestas a vacunarse. Cuando llega la vacuna, pues empezamos a recibir 1.000 llamadas de yo he dicho que no, pero quiero que sí, con lo cual era un caos de gestión de listados. Y luego la priorización de las vacunaciones pues también fue complicada. Había que priorizar las 100 y pico unidades organizativas que tenemos en el hospital por servicios y unidades de mayor a menor riesgo. Había que vacunar solo a 1/3 de esas personas por si la vacuna hacía efectos secundarios, para que no faltara la plantilla entera de un servicio. Y había que establecer criterios de edad, y luego no se podía vacunar a los que estaban de IT, porque las vacunas, bueno, la gestión de la segunda dosis simultánea, porque unas vacunas había que poner a las 3 semanas y otra había que poner a las 4, pues también nos generaba mucho conflicto. Y además había que vacunar al personal externo. Si aparece el ratón, sí. Al final tenemos registradas nosotros 7.837 personas vacunadas aquí, entre los que estaban, no estaban, y cuando llega la tercera dosis, 4.609, que son cifras pues elegantes. Bien, y para concluir, nadie pensábamos que iba a llegar una situación como a la que hemos vivido. Nunca ninguno de nosotros se había enfrentado a una pandemia de estas características. Nos habíamos entrenado con el ébola, pero no se parecía en nada. Y nada de lo que hacíamos, excepto el confinamiento y la vacunación, parece que era lo que nos sirvió de algo, ¿no? Y sin embargo hemos dado respuesta, tanto a los ciudadanos como a los profesionales, y yo con un esfuerzo compartido por todos. Y desde aquí me dejaré a alguien, Tengo claro que los asistenciales que han estado a pie de cama pues han hecho un esfuerzo ingente, pero hay otros servicios igual menos visibles. Puede ser el de Jorge, puede ser el mío, pero servicios generales, infraestructuras, han tenido que adaptar espacios, edificios, para ir preparando los circuitos de limpio y sucio. La farmacia, que la gestión de vacunas fue un lío. Las supervisoras de este hospital, que de la noche a la mañana se convertían en unidad de asistencia COVID y tenían que preparar bueno, pues eso, su planta, empezar a pensar cuál es el circuito de limpio, cuál es el de sucio. Aquí pongo empapador porque nos hacía falta. La gente que nos ayudó inicialmente a formar a los profesionales, nosotros no llegábamos, éramos pocos. Y el laboratorio, que probablemente pues, sea el gran olvidado. O sea, las días, horas, tardes y noches que han tenido que meter para sacar todas las PCRs es importante. Como ha dicho Jorge, la vigilancia y la instauración de las medidas de control precoces y los test esos distintos nos han ayudado a no tener más brotes de los que hemos tenido. No sé si porque los hemos buscado mucho. Los EPIs han pasado de ser los grandes desconocidos a yo creo que van a ser nuestros compañeros de trabajo. O sea, antes de la pandemia aquí había que pelearse para que alguien se pusiera una mascarilla
Y bueno, creo que ya hemos aprendido. Y sí es verdad que la fatiga pandémica en este momento es quizás una de nuestras asignaturas pendientes porque vemos impacto en los profesionales que han estado en primera línea. Se habla mucho de la fatiga pandémica de la población, pero los profesionales que han atendido esto están cansados. Bien, y os hemos dado unas cifras un poco, pero habría muchas más. Yo no las tengo. Podríamos hablar de las cifras de las consultas de atención primaria, del número de PCRs, de las vacunas poblacionales, de el volumen de pacientes ingresados. Sí, o sea, esta pandemia ha sido larga, sigue siendo larga, y yo siempre, bueno, creo que todos los que hemos estado gestionando algo dentro de la pandemia deberíamos hacernos dos preguntas. La primera es qué hemos aprendido y la segunda es qué debemos mantener o implementar para estar mejor preparados para la próxima, que en algún momento llegará. Gracias a todos.